Hay palabras que consuelan, hay palabras que fortalecen y hay palabras que transforman la estructura misma de la vida cuando se comprenden desde su raíz espiritual. Y el Salmo 23 pertenece a esta última categoría porque no es simplemente un poema antiguo ni una oración repetida por tradición, sino un decreto de identidad, un pacto de provisión y una revelación profunda de cómo opera la economía del cielo sobre la vida de quienes deciden creer con convicción absoluta que el Señor no es solo Dios distante, sino pastor cercano, responsable y comprometido con cada dimensión de su existencia, incluyendo aquello que muchas veces se evita mencionar en el ámbito espiritual: la prosperidad, la estabilidad y la abundancia integral. Hoy no vas a escuchar este salmo como lo has escuchado antes, porque no lo abordaremos como un susurro para funerales, ni como una frase decorativa en momentos de tristeza, sino como una declaración de gobierno espiritual sobre tu realidad financiera, emocional y material. Entendiendo que cuando David escribió estas palabras no estaba improvisando poesía religiosa, sino estableciendo una verdad jurídica en el mundo espiritual, una verdad que afirma que cuando Jehová es tu pastor, tu provisión deja de depender exclusivamente de los sistemas humanos y comienza a fluir desde una fuente eterna que no conoce crisis, inflación ni escasez. Respira profundo por un momento y permite que tu mente se aquiete, porque lo que estás a punto de interiorizar no es motivación superficial, sino reprogramación espiritual, ya que durante demasiado tiempo quizás has asociado espiritualidad con resignación y humildad con carencia, cuando en realidad el diseño divino siempre incluyó provisión, dignidad y plenitud para aquellos que caminan bajo la cobertura correcta, y esa cobertura se resume en una frase que cambia toda perspectiva: Jehová es mi pastor. Cuando declaras que Él es tu pastor, no estás usando una metáfora romántica, estás estableciendo que el Dios soberano ha asumido responsabilidad directa sobre tu bienestar total. Y en la cultura hebrea, un pastor no era una figura simbólica, sino la autoridad absoluta sobre la vida de sus ovejas, responsable de su alimentación, su descanso, su protección y su reproducción. Lo que significa que si algo faltaba, la falla no recaía en la oveja sino en el pastor. Y David comprendía esto con precisión, porque antes de ser rey había cuidado rebaños bajo el sol inclemente y sabía que un buen pastor anticipa necesidades antes de que la oveja las perciba. Por eso cuando afirma nada me faltará, no está expresando deseo sino certeza. No está diciendo espero que no falte, sino es imposible que falte, porque la suficiencia no proviene del entorno, sino del pastor. Y esa diferencia transforma la mentalidad de supervivencia en mentalidad de herencia. Te saca del rol de mendigo espiritual y te coloca en la posición de hijo respaldado, de heredero cubierto, de vida sostenida por una fuente superior. Quizás has atravesado temporadas donde las cuentas parecían más grandes que los recursos, donde las oportunidades se cerraron inesperadamente o donde la incertidumbre financiera generó ansiedad constante. Pero el Salmo 23 no niega la existencia de los valles, sino que redefine quién camina contigo dentro de ellos. Y ahí radica el poder oculto de esta oración, porque no promete ausencia de desafíos, sino presencia de provisión aún en medio de ellos, estableciendo que la escasez circunstancial no determina tu identidad permanente. Cuando declara que en lugares de delicados pastos me hará descansar, está revelando algo más profundo que descanso físico. Está describiendo un entorno de suficiencia donde la mente deja de vivir en alerta constante y aprende a confiar. Y los delicados pastos en el contexto hebreo implicaban terreno fértil, abundante, selecto, no cualquier hierba, sino la mejor disponible,
lo cual comunica que la guía divina no te conduce a mediocridad, sino a escenarios donde lo que siembras puede prosperar con fuerza y estabilidad, donde tus dones encuentran espacio para desarrollarse y donde tus esfuerzos no son estériles. Las aguas de reposo no representan solamente tranquilidad emocional, sino provisión continua y accesible, porque en el desierto el agua era supervivencia, y aguas en reposo implicaban seguridad absoluta, recursos disponibles sin turbulencia, suministro sin competencia agresiva, una imagen poderosa de estabilidad financiera y emocional que nace cuando comprendes que tu fuente no es volátil sino eterna. Y cuando el Salmo afirma que confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, introduce un principio que muchos ignoran en la búsqueda de prosperidad, porque la abundancia bíblica jamás está divorciada de la integridad. Nunca se construye sobre engaño ni manipulación, sino que florece en caminos rectos. Y eso significa que tu crecimiento económico no necesita comprometer tus valores, que puedes prosperar con honra, que puedes avanzar sin traicionar principios, porque la justicia no es obstáculo para la prosperidad, sino su fundamento más sólido. El valle de sombra de muerte aparece en el texto no para asustar, sino para contextualizar, porque incluso en la temporada más oscura, la declaración permanece firme. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo que revela que la verdadera seguridad no radica en la ausencia de riesgo, sino en la presencia del pastor. Y cuando interiorizas esto, tu relación con la crisis cambia radicalmente. Ya no reaccionas con pánico, sino con discernimiento. Ya no interpretas la dificultad como abandono, sino como tránsito supervisado. La vara y el cayado simbolizan protección y dirección, corrección y guía, lo que significa que incluso cuando algo se detiene o una puerta se cierra, puede ser dirección divina, evitando una pérdida mayor, y esa perspectiva transforma cada aparente retroceso en estrategia celestial, cada demora en alineación perfecta. Luego el Salmo declara que aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y esta imagen es profundamente confrontadora, porque no habla de provisión secreta, sino pública, no de bendición escondida, sino evidente, una mesa preparada que comunica honra, abundancia y respaldo visible aún frente a la oposición, revelando que la prosperidad que viene de Dios no necesita ocultarse ni justificarse, sino que se manifiesta con claridad y propósito. Cuando afirma que unge mi cabeza con aceite, está hablando de distinción, de consagración para una función específica, y esa unción no es solo espiritual, sino también práctica. Es la capacidad ampliada para administrar recursos, para generar ideas creativas, para tomar decisiones sabias, para atraer oportunidades alineadas con propósito, y culmina con una declaración que rompe cualquier mentalidad limitada. Mi copa está rebosando, no llena al límite, sino desbordando, indicando que la prosperidad divina no se limita a cubrir necesidades básicas, sino que se expande para impactar a otros, para bendecir generaciones, para convertirse en canal y no en estanque. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No describe visitas ocasionales, sino persecución constante. Porque en el hebreo, la palabra seguir implica perseguir activamente, lo que significa que la bondad de Dios no es pasiva sino intencional, no es accidental sino determinada. Y esta verdad redefine tu expectativa diaria. Ya no despiertas esperando sobrevivir, sino esperando ver manifestarse el favor. La razón por la cual esta oración tiene poder transformador no radica en repetición mecánica, sino en comprensión profunda, porque cuando declaras la palabra, estás alineando tu mente con una identidad superior. Estás sustituyendo la narrativa de carencia por la narrativa de cobertura. Estás estableciendo un marco mental donde la provisión es coherente con tu relación con el pastor. No se trata de magia verbal ni de fórmulas instantáneas,
Se trata de coherencia espiritual, de creer que si el pastor es suficiente, entonces la oveja no está destinada a la ruina, sino a la sustentación continua. Y esa convicción modifica tus decisiones, tu actitud, tu perseverancia y tu expectativa. Por eso esta oración no debe recitarse como tradición, sino asumirse como declaración consciente, como recordatorio diario de quién guía tu vida y desde dónde fluye tu sustento, entendiendo que la mayor riqueza no es el dinero en sí mismo, sino la comunión con aquel que lo puede proveer, porque la casa del Señor es el lugar de la verdadera seguridad. Y la prosperidad genuina siempre fluye de la cercanía con Él. Si este mensaje ha resonado en tu interior y percibes que algo se ha alineado dentro de ti, entonces no lo dejes en emoción pasajera, sino conviértelo en práctica constante. Medita el Salmo 23 con entendimiento, decláralo con conciencia, camina con integridad y permite que tu identidad de hijo respaldado sustituya cualquier etiqueta de escasez que hayas cargado. Porque cuando el pastor es correcto, la provisión es consecuencia. Y cuando la identidad se afirma, la abundancia deja de ser aspiración y se convierte en manifestación progresiva bajo el cuidado fiel del Dios que no falla. Que esta verdad no sea solo inspiración momentánea, sino fundamento permanente. Que cada vez que declares Jehová es mi pastor, lo hagas con la certeza de que estás afirmando un pacto vivo, activo y eficaz. Y que desde hoy tu perspectiva sobre la prosperidad bíblica quede transformada, comprendiendo que no estás destinado a sobrevivir, sino a reflejar, a través de una vida íntegra y bendecida, la fidelidad constante de aquel que guía, protege y provee sin límite. Y a medida que continúas profundizando en esta verdad, comienzas a notar que el Salmo 23 no solo redefine tu relación con Dios, sino que también reordena silenciosamente tu relación contigo mismo. Porque cuando aceptas que eres cuidado, sostenido y guiado por un pastor perfecto, la ansiedad deja de ser una reacción automática y se convierte en una señal que te recuerda volver a la fuente. Entendiendo que ninguna preocupación puede añadir un solo recurso a tu vida, pero la confianza sí puede abrir espacios donde antes solo había bloqueo y temor. Empiezas a comprender que la prosperidad bíblica no es una carrera frenética ni una competencia constante, sino un fluir ordenado que nace de la obediencia y la alineación, porque las ovejas no corren desesperadas detrás del pasto, simplemente siguen la voz correcta, y esa es una de las revelaciones más profundas de este salmo. No prosperas por esfuerzo ansioso, sino por dirección clara. No avanzas por agotamiento, sino por guía precisa. Y cuando tu oído espiritual aprende a reconocer la voz del pastor, muchas luchas internas se disuelven sin necesidad de confrontación directa. En ese proceso, también descubres que descansar en delicados pastos no significa pasividad ni conformismo, sino confianza activa, una postura interior donde haces tu parte con excelencia, pero sueltas el control obsesivo de los resultados, sabiendo que el mismo Dios que te impulsa a sembrar es el que garantiza la cosecha. Y esta seguridad transforma la manera en que trabajas, planificas y tomas decisiones, porque ya no actúas desde el miedo a perder, sino desde la certeza de estar respaldado. Cuando el alma es confortada, como declara el Salmo, se sana una de las heridas más profundas relacionadas con la escasez, que es la sensación de no ser suficiente o de tener que demostrar constantemente valor a través del rendimiento, y al ser restaurada por la presencia del pastor, el alma aprende a recibir sin culpa, a prosperar sin vergüenza y a crecer sin temor al juicio, comprendiendo que la provisión no es una traición a la humildad, sino una expresión de la fidelidad divina. A medida que caminas por sendas de justicia, empiezas a notar que algunas oportunidades que antes parecían atractivas pierden su brillo, no porque sean malas en apariencia, sino porque no están alineadas con el camino que preserva tu paz. Y esta es una de las formas más prácticas en las que Dios protege tu prosperidad futura.
cerrando accesos que podrían generar ganancias momentáneas, pero pérdidas profundas, porque el pastor ve el panorama completo mientras la oveja solo percibe el tramo inmediato. Incluso cuando atraviesas valles de incertidumbre económica, donde las cifras no cuadran y las respuestas tardan, el Salmo te recuerda que la presencia es más poderosa que la explicación, porque no siempre necesitas entender el proceso para estar seguro del resultado. Y cuando eliges no temer aún sin tener todas las respuestas, estás ejercitando una fe madura que no depende de evidencias visibles, sino de convicciones arraigadas. La vara y el cayado continúan operando aun cuando no los percibes, guiándote lejos de decisiones impulsivas, protegiéndote de asociaciones incorrectas, ajustando tu rumbo interno para que no te pierdas en distracciones que consumen energía, pero no producen fruto. Y con el tiempo te das cuenta de que muchas pérdidas evitadas fueron en realidad intervenciones silenciosas del pastor cuidando tu destino. Cuando la mesa es preparada delante de tus angustiadores, no se trata de humillación hacia otros, sino de confirmación para ti, porque Dios no bendice para alimentar el ego, sino para afirmar la identidad, recordándote que no necesitas la aprobación de quienes dudaron para avanzar, ya que la provisión auténtica habla por sí sola y se convierte en testimonio visible de la fidelidad divina operando en una vida alineada. La unción sobre tu cabeza comienza a manifestarse en claridad mental, en creatividad sostenida, en favor relacional y en discernimiento estratégico, permitiéndote ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos, y entender que esta unción no es un privilegio exclusivo, sino una responsabilidad, porque cuando tu copa rebosa, también se amplía tu llamado a bendecir, a compartir, a administrar con sabiduría aquello que fluye hacia ti. Con el tiempo, la persecución de la bondad y la misericordia se vuelve evidente en detalles cotidianos, en puertas que se abren sin esfuerzo excesivo, en encuentros aparentemente casuales que terminan siendo decisivos, en provisiones que llegan justo cuando parecen imposibles. Y esta constancia reafirma que la abundancia no es un evento aislado, sino una dinámica continua, bajo el cuidado del pastor eterno. Al morar en la casa del Señor por largos días, entiendes que la verdadera estabilidad no está en la acumulación, sino en la comunión, porque mientras permaneces cerca de la fuente, todo lo demás encuentra su orden. Y esta permanencia no se limita a un espacio físico, sino a una postura del corazón que decide depender, escuchar y obedecer, incluso cuando el camino no se ve completamente despejado. Así, el Salmo 23 deja de ser un texto que recitas y se convierte en una lente a través de la cual interpretas tu realidad, una verdad que moldea tu lenguaje interno, tus decisiones diarias y tu expectativa futura, recordándote constantemente que no caminas solo, que no produces desde la carencia y que no avanzas sin cobertura. Porque cuando Jehová es tu pastor, la provisión no es una posibilidad remota, sino una consecuencia natural de una relación viva, constante y profundamente transformadora. Y mientras esta verdad se va arraigando en lo más profundo de tu conciencia, comienzas a comprender que la mayor batalla relacionada con la prosperidad no ocurre en el mercado, ni en el banco, ni en las circunstancias externas, sino en el territorio invisible de la mente, porque es allí donde se forman las creencias que determinan lo que consideras posible o imposible, alcanzable o inalcanzable, permitido o prohibido, y el Salmo 23 actúa como una espada que corta paradigmas antiguos de escasez y establece una estructura mental alineada con la suficiencia divina. Durante años quizás escuchaste frases que asociaban espiritualidad con pobreza obligatoria, como si la carencia fuera evidencia automática de humildad. Pero cuando examinas cuidadosamente el carácter del pastor revelado en este salmo, descubres
porque Él no se glorifica en la necesidad constante de sus ovejas, sino en su cuidado integral, en su capacidad de sostenerlas con dignidad, en su compromiso de guiarlas hacia entornos donde puedan alimentarse, reproducirse y vivir seguras. Lo cual revela que la provisión no contradice la santidad, sino que la acompaña cuando está correctamente ordenada. A medida que interiorizas que nada te faltará, comienzas a sustituir el lenguaje de limitación por un lenguaje de expectativa saludable. Y esta transformación no es superficial ni emocionalmente impulsiva, sino profundamente estructural, porque las palabras que repites con convicción terminan formando la arquitectura de tu percepción, y tu percepción influye directamente en tus decisiones, y tus decisiones determinan resultados, de modo que al declarar la suficiencia del pastor, no estás negando la realidad presente, sino sembrando una visión superior que gradualmente reconfigura tu manera de actuar. Empiezas a notar que cuando tu identidad se consolida como oveja bajo cuidado divino, la comparación pierde fuerza, porque ya no necesitas medir tu avance con el progreso ajeno, ni sentirte amenazado por el éxito de otros, ya que comprendes que cada rebaño tiene su ritmo y cada proceso su temporada, y que el pastor no distribuye recursos de manera caótica, sino estratégica, sabiendo exactamente qué necesita cada vida para cumplir su propósito específico. En los momentos donde la espera se prolonga, y las respuestas parecen tardar más de lo esperado, el salmo se convierte en ancla emocional, recordándote que el silencio no es abandono sino preparación, que el valle no es destino final sino tránsito necesario, y que incluso cuando no percibes movimiento visible, el pastor sigue obrando en dimensiones que tus ojos naturales aún no alcanzan a discernir, coordinando detalles, alineando personas, ajustando circunstancias, para que cuando la puerta se abra, lo haga en el momento correcto y no antes. Esta comprensión también te libera de la presión de forzar resultados, porque entiendes que las ovejas no empujan puertas, simplemente siguen dirección. Y cuando adoptas esta postura interna, comienzas a operar con una combinación equilibrada de diligencia y descanso, trabajando con excelencia, pero sin ansiedad, planificando con sabiduría, pero sin desesperación, confiando en que la provisión correcta llegará en el tiempo adecuado si permaneces en el camino correcto. La mesa preparada en presencia de los angustiadores adquiere entonces una dimensión más profunda, porque no se trata únicamente de prosperidad material visible, sino de estabilidad emocional frente a la oposición, de paz interna cuando otros cuestionan, de firmeza cuando hay críticas, de serenidad cuando surgen dudas externas. Y esa estabilidad es en sí misma una forma de riqueza que no puede comprarse ni falsificarse, sino que fluye de una convicción sólida acerca de quien te respalda. Cuando tu copa rebosa, también aprendes que el exceso no es para exhibición, sino para expansión de impacto, porque la abundancia auténtica siempre tiene un propósito mayor que la satisfacción individual. Y al comprender esto, tu relación con los recursos cambia. Ya no los ves como fin último, sino como instrumento. Ya no los acumulas por miedo, sino que los administras con visión, sabiendo que el pastor confía en ti para distribuir con sabiduría lo que fluye a través de tus manos. El bien y la misericordia que te siguen todos los días comienzan a manifestarse en consistencia más que en espectacularidad, en provisiones diarias más que en milagros aislados, en oportunidades progresivas más que en saltos abruptos. Y esta continuidad fortalece tu fe porque te muestra que la fidelidad divina no es intermitente sino sostenida, no es emocional sino estructural, no depende de tu estado de ánimo, sino de su carácter inmutable. Al morar en la casa del Señor por largos días, desarrollas una perspectiva eterna que equilibra tu búsqueda de prosperidad temporal, entendiendo que la riqueza material sin comunión espiritual pierde sentido y que la verdadera abundancia es integral, incluyendo paz, propósito,
relaciones sanas y dirección clara, de modo que todo lo que recibes externamente está sostenido por una raíz interna firme y saludable. Con el paso del tiempo, esta visión transforma incluso la manera en que enfrentas los errores. Porque si en algún momento tomas una decisión financiera equivocada o atraviesas una pérdida inesperada, no interpretas el evento como sentencia definitiva, sino como aprendizaje supervisado, confiando en que el pastor puede redirigir, restaurar y reordenar incluso aquello que parecía irreversible. Y esta confianza reduce la culpa paralizante y activa la responsabilidad constructiva. Así, el Salmo 23 se convierte en más que una oración, se transforma en un sistema de pensamiento, en una cosmovisión espiritual que redefine tu relación con la provisión, con el trabajo, con el riesgo, con la espera y con el éxito, estableciendo que tu vida no está gobernada por el azar, sino por un pastor intencional, que tu destino no está sujeto a la casualidad, sino a la guía consciente de aquel que conoce el final desde el principio. Y que mientras permanezcas bajo su dirección, la abundancia dejará de ser un ideal distante y se convertirá en una realidad progresiva que se manifiesta paso a paso, día tras día, como consecuencia natural de una relación firme, constante y profundamente arraigada en la C-O-N-F, I-A-N-Z, a punto, y cuando esta certeza se asienta definitivamente en tu interior, comienzas a vivir desde un lugar de coherencia espiritual, donde ya no reaccionas impulsivamente ante cada fluctuación externa, porque entiendes que tu estabilidad no depende de la rapidez con la que cambian las circunstancias, sino de la solidez de la fuente que te sostiene. Y esa comprensión te permite atravesar temporadas de transición con una paz que no es indiferencia, sino confianza madura, una calma que no nace de tener todo resuelto, sino de saber quién gobierna el proceso. Poco a poco descubres que el verdadero descanso prometido en los delicados pastos no es simplemente ausencia de actividad, sino liberación del desgaste interno que produce vivir constantemente a la defensiva, tratando de protegerte de un futuro incierto, porque cuando confías en el pastor, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un territorio supervisado, donde cada paso, incluso los que parecen pequeños o insignificantes, forman parte de una dirección mayor que se está desplegando con precisión. Esta perspectiva transforma incluso tu manera de evaluar el éxito, ya que dejas de medirlo exclusivamente por cifras o resultados inmediatos y comienzas a reconocerlo también en la claridad con la que decides, en la coherencia entre tus valores y tus acciones, en la capacidad de mantener la paz en medio del avance, entendiendo que una prosperidad que destruye el alma no es prosperidad, sino desgaste disfrazado, y que el pastor jamás te conduce a un lugar que te obligue a sacrificar tu integridad para sostenerlo. Cuando el Salmo afirma que Él guía por sendas de justicia por amor de su nombre, te das cuenta de que hay un cuidado profundo incluso en las correcciones, porque a veces el pastor ajusta el rumbo no para limitarte, sino para protegerte de consecuencias que aún no ves. Y aunque en el momento el desvío pueda incomodarte, con el tiempo reconoces que fue una intervención misericordiosa que preservó tu futuro y fortaleció tu carácter. A medida que atraviesas valles, aprendes que no todos los silencios son negativos, ni todas las demoras son pérdidas, porque hay procesos que requieren maduración interna antes de manifestarse externamente. Y el pastor, que conoce tus límites y tu potencial, regula el ritmo para que la bendición no llegue antes de que estés preparado para administrarla, evitando que lo que fue diseñado para elevarte termine sobrecargándote. La presencia constante del pastor en los momentos más inciertos redefine tu relación con el temor, porque aunque la emoción pueda aparecer, ya no tiene autoridad para gobernar tus decisiones. Y esta diferencia es crucial, ya que el miedo desordenado paraliza, mientras que la confianza direccionada moviliza, permitiéndote avanzar con prudencia sin caer en la inacción ni en la imprudencia.
Cuando la mesa es preparada en presencia de los angustiadores, también se revela una dimensión interna de honra, porque el verdadero banquete no es solo lo que recibes externamente, sino la seguridad de saber que no necesitas justificar tu proceso ante quienes no caminaron contigo. Y esta libertad interior te permite disfrutar la provisión sin culpa, sin necesidad de compararte, sin cargar el peso de expectativas ajenas que nunca te correspondieron. La unción que fluye sobre tu vida comienza a manifestarse en una sensibilidad mayor para discernir tiempos y oportunidades, evitando que desperdicies energía persiguiendo aquello que no te corresponde y enfocando tus esfuerzos en lo que realmente produce fruto, de modo que tu trabajo se vuelve más eficiente, tu enfoque más claro y tus resultados más sostenibles, no por presión externa, sino por alineación interna. Con el paso del tiempo, notas que la bondad y la misericordia no solo te siguen en los momentos favorables, sino también en los aparentemente adversos, porque incluso en los errores y tropiezos hay una gracia que amortigua el impacto, que redirige el aprendizaje y que te permite levantarte con mayor sabiduría, entendiendo que la fidelidad del pastor no se cancela por una caída ocasional, sino que se manifiesta en la capacidad de restaurar y continuar. Al morar en la casa del Señor por largos días, desarrollas una relación que va más allá de la necesidad puntual y se convierte en comunión constante, donde ya no buscas a Dios solo por lo que puede darte, sino por quién es. Y paradójicamente es en ese espacio de intimidad desinteresada donde la provisión encuentra su cauce más natural, porque la abundancia auténtica fluye con mayor libertad cuando el corazón no está obsesionado con poseer, sino comprometido con permanecer. Así, cada frase del Salmo 23 se integra en tu manera de pensar, de sentir y de actuar, hasta que deja de ser un texto externo y se convierte en una voz interna que te acompaña en cada decisión, recordándote que no caminas solo, que no estás desprotegido y que no avanzas sin dirección, porque cuando el Señor es tu pastor, la provisión, la paz y la plenitud dejan de ser promesas lejanas y se transforman en una experiencia progresiva que se construye día a día, paso a paso, bajo la guía fiel de aquel que nunca pierde una sola de sus ovejas y que conduce con paciencia, firmeza y amor hacia una vida verdaderamente abundante.